8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a un reconocido investigador, médico, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, doctor Enrique Terán. Lo invitamos para que nos ilustre en medio de inquietudes que hay en el país por el aparecimiento de casos de tosferina, fiebre amarilla, que de acuerdo a las declaraciones del ministro de Salud, Edgar Lama, no hay, se ha negado una epidemia. Sin embargo, ha habido casos que se han multiplicado, hay que decirlo, a nivel nacional. Doctor Enrique Terán, ¿cómo ve este panorama con fiebre amarilla y con tosferina, que incluso se ha obligado a algo que debiera ser básico, fundamental, como es la vacuna? Buen día, doctor Terán. Muy buenos días, Miguel, y a todos quienes gentilmente nos acompañan. Comenzar diciendo que minimizar los problemas es siempre una equivocación. Tampoco se trata de crear pánico, pero es muy importante que la alerta se transmita de forma adecuada. En el caso de la tosferina, nosotros ya habíamos dicho hace algunos días atrás que era preocupante el incremento de casos en lo que va del año en relación al año anterior. 2024 se habían reportado cerca de 114 casos y nosotros en la semana epidemiológica precedente habíamos visto el registro de cerca de 220 casos. El señor ministro en la cadena nacional que ejecutó hace un par de días habla de 321 casos en una semana, lo que querría decir un 50% de incremento de casos, aproximadamente de 220 a 320. Eso indudablemente denota que hay un problema que se tiene que atacar de forma consecuente. Aplaudimos que el Ministerio de Salud Pública ha tomado cartas en el asunto y ha dicho que hay que hacer un proceso de vacunación activa, lo cual viene a cubrir una brecha que desafortunadamente no es de los últimos meses, mucho menos de los últimos 2 o 3 años. Este es un problema que viene, Miguel, desde antes de la pandemia. El Ecuador era clásicamente un país que tenía una cultura vacunal muy bien establecida, que se daba de forma proactiva. El ministerio salía a hacer campañas de vacunación. Todos quienes tenemos por encima de los 40 años al menos recuerdan que el ministerio hacía campañas, salía con camionetas a los colegios, a las escuelas, a los parques, casa en casa. Pero por una decisión equivocada se decidió hace más de 15 años atrás suspender esa actividad y declarar que la vacunación era una actividad reactiva, que acuda la gente a buscar la vacuna en los centros de salud. A eso se suman otro elemento particular en el caso de la tosferina, y es la suspensión de la producción de vacunas a nivel nacional. Todos recordarán que el antiguo Instituto Izquieta Pérez se caracterizaba por la producción de este tipo de productos, de los biológicos, entre ellos la vacuna triple, la que cubre difteria, tétanos y tosferina, que era de producción nacional y que hace 15 años atrás también se decidió no solo eliminar al Instituto Izquieta Pérez, sino esa producción de vacunas, bajo una lógica un poco inentendible de que salía más barato comprar las vacunas que producir localmente. Eso nos ha llevado a periodos de desabastecimiento, ruptura de inventarios y, claro, por supuesto, termina siendo al final no efectivo. Si es que un papá o una mamá acude al centro de salud a vacunar a su hijo y le dicen no hay vacuna, venga la próxima semana, es altamente probable que eso ya no suceda. Entonces, los índices de cobertura vacunal fueron cayendo progresivamente. Con la pandemia tuvimos los centros de salud cerrados, tuvimos una menor cobertura vacunal y a eso un último elemento que yo pongo en la mesa siempre, el desprestigio injustificado que se dio a las estrategias vacunales durante la pandemia.
ese pánico que se creó de forma malsana, que hizo que mucha gente empiece a cuestionar que las vacunas sirven o no sirven, y por lo tanto caímos en lo que tenemos ahora, bajas coberturas, y cuando aparece un patógeno que está circulando en el medio, como es el de la tosferina, y logra captar un nicho de contagio, se va a expandir de una manera muy preocupante. Doctor Enrique Terán, en ese sentido, ¿cuáles debieran ser las medidas a tomar frente a los hechos que se evidencian ya en el país? Bueno, la primera medida es recordar que es de transmisión respiratoria, entonces el uso de mascarilla es una herramienta fundamental que aprendimos inclusive durante la pandemia. Me sorprende un poco que se haga de forma discriminada en ciertas provincias que son en las que se han identificado el mayor número de casos, cuando esto debería ser implementado de manera general, justamente para prevención. Número 2, la vacunación. Una vacunación que tiene que ser absolutamente mandatoria. Escuchaba yo en algunos medios de comunicación que van a ir a las escuelas a realizar campañas de vacunación y que se necesita la autorización escrita de los padres para la vacunación y que quienes no quieran deben justificar el por qué no. Eso es un poco ilógico en términos de salud pública, porque el bien mayor está por encima del bien individual. Nosotros no tenemos una justificación por la que alguien no se vacune contra la tosferina, porque no existe restricción médica al respecto. Entonces, la vacunación debería ser universal, debería ser lo más rápida posible y debería tratar de abarcar particularmente a los segmentos de mayor riesgo, que son los niños, que son los adolescentes y que son, por supuesto, todas las personas que tienen algún tipo de quebranto importante de su salud. Me refiero a personas con inmunodepresión, personas con trasplantes, en quimioterapia, que necesitan reforzar su sistema inmunitario frente a este tipo de eventualidades. Y, por supuesto, hacer el cerco epidemiológico adecuado, de forma tal que los contactos de los casos sean aislados prematuramente para evitar mayor transmisibilidad. A quienes nos escuchan, hacerles siempre la reflexión de que si en este momento específico su hijo o su hija tiene cuadro respiratorio, es preferible que no salga, que no esté en contacto con otras personas, que no vaya a la institución educativa ante la eventualidad de que pudiera ser un foco de transmisión. El uso de mascarilla y también las otras que usted siempre nos ha repetido, la parte de higiene, la parte de saneamiento, que permita impedir estos contagios con las bacterias. Por supuesto, siendo un virus de transmisión respiratoria, la ventilación es fundamental y el lavado de manos permanente ayuda de forma considerable. Tenemos que nosotros siempre recabar el aprendizaje que nos había dejado la pandemia y que se diluyó a lo largo del tiempo. Son medidas básicas en las cuales, por favor, usted regrese al uso del alcohol gel para que pueda higienizar sus manos si es que no se las puede lavar, y tratar de tener disponibilidad de mascarillas es importante. Hacer un llamado paralelo justamente a que no exista especulación, que no se tome ventaja de la situación. Ya escuchamos en algunos medios que empiezan a escasear las mascarillas, que sube el precio de las mascarillas. Es penoso que en nuestro país tratemos de sacar provecho de circunstancias en las cuales más bien la solidaridad debe ser el factor común. Claro, hemos escuchado estos últimos días que escasean las mascarillas cuando precisamente hay mayor demanda. Ahora, esto que incluso ha llegado a los niveles de los establecimientos educativos debiera ser de un obligatorio cumplimiento, más que como norma, como disposición, por convicción de contagio. Exactamente.
Para quienes nos están escuchando, la recomendación es universal. No es que solo los niños que van a la escuela deben usar mascarilla. En este periodo crítico en el que nosotros estamos justamente tratando de que no vaya a crearse una bola de nieve, es decir, que no exista un exceso de transmisibilidad de contagios, la autoprotección es lo que prima. Entonces, si es que todos podemos utilizar mascarilla, mucho mejor. ¿Para qué? Para que estemos autoprotegidos, para que nosotros tengamos esa convicción de que aunque esté circulando en el ambiente el patógeno, yo me estoy protegiendo. Puede ser que yo esté vacunado, puede ser que yo esté protegido, pero aumentar el nivel de autoprotección siempre va a ser deseable antes que primar la exposición innecesaria. Y mientras tanto, ¿debieran reforzarse las medidas de aislamiento, vigilancia epidemiológica en los casos ya presentados? Sí, por supuesto. Es que nosotros lo que tenemos que recordar es que la transmisibilidad es impronosticable, particularmente si es que no hacemos identificación temprana de los casos. La sintomatología inicial es bastante inespecífica porque es un cuadro respiratorio típico, clásico. El nombre de tosferina venía justamente porque en los estadios un poco más avanzados se produce esa tos áspera, esa tos carrasperosa, lo que solían llamar antiguamente, y ya no es muy apropiado, esa tos de perro, que es la que produce dificultad respiratoria y en los niños más pequeños puede llevar inclusive a circunstancias de gravedad, complejidad e inclusive muerte. No hay que minimizar que en las personas de mayor edad, me refiero en los niños más grandes, los adolescentes y mucho menos en los adultos, no es de connotación mortal. Pero la transmisibilidad, si se incrementa, puede afectar en mayor medida a niños más pequeños y entonces se puede volver un problema de consideración. Ya en los casos presentados, ¿cómo tratarlos, doctor Enrique Terán? Siendo una enfermedad de naturaleza bacteriana, por definición, es susceptible de tratamiento medicamentoso, de tratamiento antibacteriano, pero lo importante es la realización del diagnóstico oportuno. En el caso de la tosferina sucede algo muy interesante y es que la vacunación posexposición evita el desarrollo de la infección. Y eso también es muy importante. Por eso la gestión vacunal activa es muy importante. Porque si usted estuvo en contacto con alguien que dio positivo para la enfermedad, pero recibe la vacuna puede atenuar el desarrollo de la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante que nosotros promulguemos ahora y motivemos efectivamente a la vacunación. Creo yo que este brote que está apareciendo de tosferina es una oportunidad adicional para reforzar exactamente el mismo mensaje. Usted prevenga con la vacunación a tiempo, complete su esquema vacunal, aproveche de esas estrategias que son de prevención para no tener que estar lidiando luego con estos sustos. El patógeno, el agente causal de la enfermedad, no ha desaparecido y eso sucede con casi todas las enfermedades que son vacunales. Están controladas gracias a la vacunación. El momento que bajan las tasas de vacunación, las enfermedades resurgen, reaparecen y nos ponen en problemas. Ahora, los casos, usted bien decía al comienzo, doctor Terán, no hay ni que escandalizar ni minimizar, pero sí hay casos que se han producido en algunas provincias del país. Por supuesto, de acuerdo al reporte del Ministerio de Salud Pública, son 4 quizás las provincias en las que están centralizados la mayoría de los casos. Guayas va a la cabeza, luego sigue Manabí, está Pichincha y Santo Domingo. Parecería ser que en el resto de las provincias el número de casos es mucho más bajo,
pero no quiere decir que no existan en el resto de las provincias. Más todavía cuando acabamos de terminar un feriado con buena movilidad humana, con gente que se desplaza particularmente hacia la zona de la costa y que no está exenta de haber podido estar en contacto y acarrear el patógeno para sus zonas. Entonces, por eso no debe sectorizarse, no debe darse a entender que este es un problema circunscrito a las 4 provincias y que las otras están libres. Ahí creo yo que por eso el mensaje de las autoridades es un poco desatinado al decir solo en las instituciones educativas de estas 4 provincias el uso mandatorio de mascarilla en las instituciones educativas. Debería ser en este momento una actividad preventiva prácticamente en todo el país en aras justamente de que no vayamos a tener la sorpresa de que para la próxima semana el número de casos en otras provincias también se declara en crecimiento y recién queremos tomar acciones. Claro, y esa debiera ser una autocrítica en general para todos nosotros, que luego de la rigurosidad en la pandemia por el COVID-19 casi perdimos la perspectiva y hoy casi no se usa. Cuando uno ve otros países, especialmente asiáticos, en donde lo usaron con COVID o sin COVID, ¿esto previene, doctor? Totalmente, es que es un mecanismo de protección mutua, de protección individual y de protección al resto. Si usted amanece con sintomatología respiratoria, si usted cree que va a tener un cuadro gripal, siente malestar, ponerse la mascarilla significa que usted está evitando que su malestar pueda ser transferido a otra persona. Si usted está sano, a usted seguramente le incomoda cuando se sube en el bus, se sube en el metro, que alguien esté tosiendo, que alguien esté estornudando y uno se angustia. Use mascarilla. Tenemos que desestigmatizar la idea de que la mascarilla no nos deja respirar adecuadamente y mucho menos de que la mascarilla es sinónimo de enfermedad, porque es un sinónimo de prevención. Si nosotros utilizamos transporte público, si vamos en hacinamiento, solicitar que se abran las ventanas, pedir que exista aireación y, evidentemente, usar la mascarilla nos va a tener con una protección adicional a todo lo demás que nosotros estamos haciendo. Doctor Enrique Terán, ¿y las vacunas hay que administrarse especialmente el tema de la fiebre amarilla? Fiebre amarilla es un tema interesante porque está permanentemente latente en todos los países de zona tropical, el Ecuador incluido, por supuesto. Ha habido siempre fluctuaciones en términos del reaparecimiento, porque hay ocasiones particulares, como por ejemplo lo que hemos estado viviendo los últimos meses, que son lluvias persistentes, lluvias de gran magnitud, que llevan inevitablemente a cúmulos de agua, que son el cultivo ideal para que el mosquito transmisor de la fiebre amarilla se multiplique y se reproduzca. Evidentemente ese mosquito necesita de alguien que tenga la enfermedad para inocularse el mosquito, para el mosquito adquirir el agente causal, y luego cuando el mosquito va y pica a otras personas es que transmite la enfermedad. Es una enfermedad vectorial, decimos nosotros, o transmitida por vectores. Entonces, la primera medida, la que siempre se recomienda, es que se hagan aseo adecuado de los depósitos de agua, fumigación para eliminar los mosquitos y demás. Algo que era una gestión y competencia del Ministerio de Salud Pública en algún momento cuando tenían un departamento específico de enfermedades vectoriales y se encargaban de esto. Pero es una responsabilidad también social, comunitaria, el evitar que existan estos repositorios de mosquito. Número 2, si es que nosotros ya tenemos conocimiento de que nuestros países vecinos, Colombia, Perú, que hacen quizás un monitoreo permanente de
esta enfermedad porque tienen áreas selváticas que son de mayor envergadura o que tienen una peligrosidad mayor de recibir este patógeno, empiezan con el anuncio de que hay un brote, hay un crecimiento. Es poco probable que lo mismo no suceda en el Ecuador, si estamos entre los dos países. Entonces, la vacunación para la fiebre amarilla debería ser una tónica permanente para todos quienes tienen que desplazarse hacia el área del oriente particularmente. Eso parece ser que no se ha estado ejecutando. Y entonces, ahora, nunca es tarde para ello, hay que promover la vacunación. La fiebre amarilla es, por suerte, una vacuna que ahora conocemos que es de por vida. No necesita refuerzos posteriores como creíamos anteriormente. Una sola aplicación es una forma de prevención. ¿Qué pasa con el resto de la gente que no está en la zona oriental, que no está en la zona de la selva? Nosotros tenemos que, de nuevo, crear esa cultura de prevención anticipada. ¿Qué sucede si es que yo tengo planificado irme a pasar unos días en el oriente? Esos pocos días representan un riesgo al que yo no me debería exponer innecesariamente y por lo tanto es preferible que yo me coloque la vacuna para poder ir con tranquilidad. Si es que yo estoy en zonas subtropicales, se supone que no hay casos reportados, pero no exime que eso pueda cambiar en el corto o mediano plazo. Preferible colocarse la vacuna. El ministerio ha declarado que los viajeros que vienen de las zonas en las que está en creciente el número de casos van a ser requeridos de presentar carnet vacunal. No nos queda muy claro por qué se puso que eso va a ser desde el 12 de mayo, me parece, pero en todo caso es una medida necesaria. Muy seguramente a los viajeros ecuatorianos nos empezarán a pedir el carnet de vacunas cuando vayamos a salir a otros países, porque ya se va a declarar que el Ecuador tiene foco activo de fiebre amarilla. Entonces, aproveche, colóquese la vacuna. Si es que usted no cree que la necesita, tenga siempre ese checklist, haga usted esa lista de cotejo. Si es que efectivamente no hay posibilidad alguna remota de que usted vaya a necesitar la vacuna, pero en la gran mayoría de los casos la recomendación es colocársela. Un tema importante que quiero aprovechar este diálogo con el doctor Enrique Terán, el tema de leptospirosis. ¿Cómo ve usted en el país esto? Bueno, esto son de los dolores de alma que tenemos en el Ecuador, porque deja entrever las inequidades sociales en las que todavía este país está sumido. La leptospirosis es una enfermedad transmitida por las heces de roedores, como por ejemplo las ratas. Quiere decir bajas condiciones de salubridad fundamentalmente. Entonces se presenta en estos niños amazónicos porque no tienen acceso a agua, no tienen siquiera acceso a agua entubada, mucho menos agua potable. Y estamos nosotros en el 2025. ¿Cómo es posible que esto siga sucediendo? Es porque no hemos echado cuidado de garantizar que los ecuatorianos tengan acceso a los mínimos servicios indispensables. Desafortunadamente, y hago espejo de lo anterior, ya se había anunciado en Perú que había un brote de leptospirosis en la zona amazónica. No había una razón obvia por la que en el Ecuador esto mismo no suceda. Y claro, siempre el grupo más vulnerable, desafortunadamente, es el de los niños, y tenemos que lamentar pérdidas de vidas que son injustificables. En consecuencia, hay que tomar las prevenciones del caso para evitarlas. Claro, no hay que tener ahí sí
una preocupación de que se expanda grandemente, porque va de la mano de las condiciones de salubridad. Pero sí hay que hacer una intervención agresiva en términos de la zona amazónica para evitar que exista una proliferación de esta bacteria de la leptospira y que por lo tanto el número de casos de niños expuestos y de población expuesta sea mayor y tengamos que seguir lamentando casos posteriores de fallecimientos. Entonces, tengo entendido que el Ministerio de Salud Pública, en conjunto con otros agentes del sistema público, está tomando cartas en el asunto enfocado en tratar de mejorar las condiciones de salubridad, más allá que en focalizarse en casos específicos. Bien, como siempre, muchas gracias la ilustración que nos hace en estos temas de salud pública al doctor Enrique Terán, investigador catedrático en la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Enrique, muy amable. Un gusto, buenos días para todos. A cuidarse, por favor. Muchas gracias. 8:34 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la doctora Cecilia Espinosa, abogada de la señora fiscal general, doctora Diana Salazar, a propósito de un dictamen de la semana anterior, de última instancia, del Tribunal Contencioso Electoral en contra de dos abogadas, una de ellas elegida para asambleísta, y que ya anunciaron que van a desacatar esa resolución, sentencia de última instancia, que les pudiera acarrear, vamos a hablar de eso, una demanda penal si no se cumple con esta sentencia del contencioso electoral. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa.